Se detienen las reformas constitucionales de momento. El quórum no hizo posible continuar con la agenda, pero más allá de lo ocurrido en el Congreso, ¿qué opinan los diferentes sectores de este proceso de modificación a la Carta Magna? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Segundo Round. A continuación, la nota de la jornada legislativa de este jueves. En la sesión plenaria se debía de realizar el segundo debate a las reformas constitucionales, pero el quórum no fue suficiente para que avanzara el proceso. El presidente del Congreso, Mario Taracena, informó que son estrategias de la bancada oficial y espera que se solucione con una reunión la próxima semana. Javier Hernández, de la bancada oficial, informó sobre la reunión con el Ministerio Público, CICIG y otras entidades al mismo tiempo. Aseguró que no están en contra de las reformas constitucionales. Se volvió a equivocar nuestro señor presidente, pero ya lo vamos a cambiar, ya vamos a tener uno nuevo el 14 de enero. Nosotros hemos dado declaraciones que estamos apoyando las reformas, hemos hecho nuestro compromiso. El día martes vamos a estar con personeros del Ministerio Público para poder terminar de tratarlos. Esperan dar tiempo para hacer los últimos ajustes a la reforma y Taracena informó que 3 artículos podrían estar en riesgo de quedar fuera, los cuales son el derecho indígena ante juicio y consejo de la carrera judicial. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Era jueves de plenaria en el Congreso de la República. En la agenda se encontraba la segunda lectura, la aprobación de segunda lectura del proyecto de reformas constitucionales, pero la ausencia de los congresistas no hizo posible la sesión plenaria y bueno, hay diferentes lecturas de lo que ocurrió en el Palacio Legislativo y de eso hablaremos esta noche. Para que usted participe, envíe sus comentarios, utilice la etiqueta SF, segundo round. Y pareciera que es eso, un segundo round y veremos, vamos a conversar qué sucedió en el Congreso de la República y qué va a pasar con el proyecto de reforma constitucional. Para eso damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, comencemos con esta falta de quórum. Decía un diputado de la legislatura pasada que la ausencia de los congresistas siempre era un mensaje claro cuando se trataba un tema en el Pleno. ¿Cuál es el mensaje que se está enviando con esta falta de quórum, Daniel? Yo no sé si estamos hablando de una acción que tiene la intención de mandar un mensaje a la ciudadanía o actores políticos. Más bien creo que obedece a unas cuestiones de negociación interna que se están dando entre los congresistas y que hay que interpretarlas a la luz de ciertas reticencias que puede haber a la hora de llevar a cabo, de promover el texto tal y como está ahora mismo. Es la típica acción para ganar tiempo. Eso es lo que vimos aquí, porque no era un rechazo expreso ni se han discutido los contenidos concretos digamos que generan esa clase de rechazo. Ha habido muy pocos actores en el Congreso que han salido a decir yo tengo un problema con la reacción de este artículo, sino que es más bien, mira, no aparecemos, no hay quórum y se utiliza una técnica para diluir el proceso y para tener más tiempo. Y ese es uno de los grandes problemas de la política que se da en el Congreso, que gran parte de esas negociaciones uno tiene que entenderlas sobre todo a través de chismes, porque los propios actores no te explican bien qué está pasando. No lo hablan de frente. No. Bueno, esta táctica que si bien sirve para ganar tiempo, también hay un grupo de la sociedad que pide, que está a favor o en contra de algunos artículos del proyecto, debatir, conocer, socializar el contenido de la reforma, pero con solo ganar tiempo y no debatir, no compartir el contenido del proyecto, Estuardo, nos estamos quedando solo con esa posible negociación a puerta cerrada, que no sabemos si tiene los mejores intereses para el país. Más que en estos momentos, más que entrar a ver si el Congreso lo va a aprobar o no lo va a aprobar, yo creo que una reflexión creo que es importante en estos momentos. Una reflexión acerca de la responsabilidad que tiene, no el Congreso, sino la responsabilidad que tiene usted de conocer estas reformas. A usted le van a preguntar, a usted y a mí nos van a preguntar acerca de si estamos o no de acuerdo con las reformas. En teoría, estas reformas han sido hechas a partir de una ecuación en la cual reformas
igual justicia. Esa es la ecuación que se está utilizando. Y yo voy más allá de si el tema indígena o no el tema indígena, si el tema del antejuicio o no el tema del antejuicio, si el tema de la carrera judicial o no la carrera judicial, si el tema del Consejo de Justicia que estaría sobre el organismo judicial, más hacia la reflexión que todos deberíamos tener en este momento con relación a esos cambios. La razón, otra vez, nos van a preguntar acerca de esos cambios. Mi primera pregunta, y yo tengo más preguntas, es: ¿los diputados ya leerían las 70 páginas de esta propuesta? Porque por lo menos si ya pasó en primera lectura, quiere decir que hubo una lectura. Segundo, usted ya los conoce. Esa es la pregunta que yo le hago a usted, porque usted va a tener que votar o va a votar sobre ese tema. Y tercero, creo que estamos ahorita en el escenario de las reformas en el 99, en el cual se propusieron tantas reformas que no conocíamos en el contexto de los acuerdos de paz, y hubo un voto pues por el no. Pero yo creo que debemos conocerlas. Yo creo que el debate, no solo en el Congreso, sino fuera del Congreso, creo que es importante. Y creo que el Congreso se está apresurando a aprobar unas reformas que en general la población, como población, no conocemos. ¿Cómo calificas el proceso, digamos, de socialización que se realizó de este proyecto en los diferentes departamentos? Bueno, 5 departamentos en los cuales se llevó esto. La lógica era que solo una contradicción para Principar enorme, porque decían, solo quienes tuviesen una propuesta escrita podían entrar. Y iba a haber un reconocimiento del derecho indígena. Para Principiar el derecho indígena es oral. ¿Y por qué se le quitaría a las personas la oralidad como una posibilidad? ¿Por qué ese cuestionamiento si iba a ser una discusión del derecho indígena, hay un concepto de oralidad muy fuerte dentro del derecho indígena que no se tomó en cuenta y eran cuestiones solamente escritas, y desde ahí vimos el primer choque antes de siquiera la primera reunión de socialización? Pero no solo eso, sino que la socialización fue entre pequeños grupos en 3, 4 lugares: Antigua, Cobán, Xela, y a eso le llamamos socialización. Y usted va a tener que contestar en este referéndum. Hay 300 millones ya dispuestos para hacer este referéndum el próximo año. ¿Cómo se puede socializar de una forma efectiva sin caer en este laberinto donde todo el mundo opina a favor, en contra de A, B o C? Tal vez me gusta la E, pero no me gusta la H. Yo soy muy pesimista en ese sentido. Yo no creo que ningún régimen democrático sea capaz de trasladar cuestiones tan complejas y tan técnicas como, por ejemplo, toda la parte de la reforma del sistema de justicia, de la separación del sistema, digamos, más político, del sistema más administrativo, esa clase de cuestiones, la cuestión del antejuicio, sí, que son las cuestiones de estructura institucional. Es muy difícil trasladarlo a una población que se levanta prontísimo por la mañana, que tiene que hacer horas para ir a su trabajo, o que tiene que, digamos, invertir un montón de tiempo en ese trabajo, que tiene que volver a su casa, preocuparse por sus seres queridos y sus problemas personales, que en el caso del guatemalteco medio son muchos, porque están en una alta vulnerabilidad, y después le pides que se zampe 70 páginas, te haga anotaciones. Eso no va a pasar. Esas cosas no pasan en democracia. El sí o el no al referéndum de Colombia, por ejemplo, se reduce al final en el discurso público en ideas simplificadas, agolpadas en narrativas. No vas a tener al colombiano medio leyéndose 300 páginas de acuerdo, igual que no vas a tener al guatemalteco medio leyéndose las 70 páginas del proyecto y luego una serie de libros para reforzar, no sé, modelos administrativos en perspectiva comparada. Eso no pasa. Entonces, cuando estamos hablando de grupos de discusión que tienen interés concreto, que son los grupos de presión, lobbies, sociedad civil, como quieras llamarlo, pero al final estamos hablando básicamente de lo mismo, obviamente siempre va a ser restringido ese diálogo. Entonces, muchos que no estuvimos allí, porque también tenemos que ir a nuestros trabajos y tenemos que hacer otra clase de actividades, sentimos que nosotros no fuimos consultados en ese proceso. Parte del proceso. Pero ¿cómo hacemos para que toda la sociedad civil esté involucrada? Yo eso lo veo francamente difícil, sobre todo cuando los temas no se pueden simplificar tanto. Al final, este debate está acabando siendo, y eso se ve clarísimamente en redes sociales, que es un gran termómetro para ver cuál es la narrativa general, se está centrando en el tema del derecho indígena. Ese es el tema que está como protagonizando todo eso. Porque una de las mayores discusiones. Yo creo que Phil lo decía muy bien el martes,
cuando decía que hay un consenso relativamente amplio sobre qué temas tenemos que reformar y es el derecho indígena el que está generando más choque. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta para que usted envíe sus comentarios, opiniones, SF Segundo Round. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Twitter, en la cuenta oficial del canal. Preguntamos la falta de quórum para la segunda lectura de reformas constitucionales, ¿qué refleja? Bueno, lo que los seguidores en redes sociales dicen, un 49% que reflejan impunidad, pero muy cerca un 42% dice falta de acuerdos. Hasta abajo un 9% cree que los diputados optaron por la prudencia. Bueno, esos son los datos preliminares del sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Tenemos también las declaraciones del aún presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, que responde ante la falta de congresistas en el Pleno. Esto fue lo que dijo. El lunes hay una sesión importante, espero yo que se logre, con la comisión técnica, con el presidente de la Corte, el presidente de la República, su servidor, para ponernos de acuerdo de qué vamos a hacer, y así el presidente Morales, que dice que maneja el Congreso, pues a ver que lo demuestre, a ver si puede manejar su bancada, que es la que está bloqueando los votos. Evidentemente FCN es el que está bloqueando la reforma. Eran las declaraciones de Mario Taracena. Bueno, pues comienzan a señalar con el dedo ahí a los posibles responsables de la falta de quórum. Dice Taracena, es FCN quien está bloqueando. Y bueno, en el primer bloque hablamos de la necesidad de discutir con propiedad cada uno de los artículos y tener conocimiento de lo que se está aprobando en el Congreso de la República. Esto no descarta que exista un grupo que simplemente quiera no cambiar nada. ¿FCN es ese grupo o es un discurso, una narrativa que Mario Taracena está utilizando para encontrar a presuntos responsables de este atraso o de esta falta de quórum? Taracena quiere salir con las reformas, la aprobación de reformas constitucionales en tema de justicia como uno de sus logros, como uno de sus joyas de corona. Por eso apresura la marcha. Y por eso quiere apresurar la marcha. Hacerlo apresurado no las hace correctas, ni las hace malas, ni buenas ni malas. Y si los guatemaltecos entonces, bajo la lógica de que igual no nos vamos a leer 70 páginas, entonces ¿por qué nos van a preguntar? ¿Un sí o un no? Bueno, esa es una pregunta. Bueno, que muchos pero se ¿por hacen. qué? ¿Por qué nos tendrían que preguntar cuestión un procedimental? sí o no? Pero sí estamos de acuerdo en que en ningún proceso de esta complejidad el ciudadano medio sabe con profundidad sobre las reformas, sobre todo porque, fíjate, en estas reformas se han colado cosas muy dispares. Antejuicio, el reconocimiento del derecho indígena y toda la reestructuración del sistema de justicia son cosas inconexas. Que Solo no el Consejo Nacional de Justicia, que me salgo del derecho indígena, solo el Consejo Nacional de Justicia, como el Consejo Nacional de Seguridad en esta línea, pero tiene prerrogativas que van sobre el mismo Poder Judicial en estas reformas. Y yo sugeriría aquí a los ponentes, sea Taracena o sea el FCN o los que están pidiendo que se debata, si pueden presentar una página, digamos, con puntos muy claves, claro, con bullets, con cosas muy sencillas, con cosas... Hay que hacer una pedagogía de estas reformas y llevarlas hacia adelante. No se hizo durante la discusión de la socialización de estos, pero regreso. Entonces, si no vamos a leer o no nos interesa, ¿por qué nos van a preguntar un sí o un no? Ahora, creo que todos reconocemos acá que al final en esa consulta lo que va a imperar es quién maneja mejor la narrativa o el mensaje, sí, de si es bueno o es malo para Guatemala estos cambios. Y se mete en se mete en un concepto totalizador. O sea, porque así es el modelo de Brexit, la consulta. Digamos, sí o no sí a la paz. Todo eso, sí o no a la paz, acaba siendo narrativas muy simplificadas. De verdad, un referéndum, ¿tú conoces un referéndum que atienda o que haya sido capaz de ir a los detalles de las propuestas? Yo no conozco. Estados Unidos acaba de pasar muchas preguntas y hacen preguntas muy específicas. Hacen preguntas, por ejemplo, sobre la marihuana en California, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, pero son muy específicas. Claro, porque el tema es muy específico. Regreso al año 99, donde tuvimos también una consulta sobre reformas constitucionales. Pero piensa la complejidad de todas las reformas unidas. ¿Sí o no quiere marihuana medicinal? Es algo que es relativamente fácil de que la gente se haga una idea al respecto, ¿no?
Pero en el caso de meter todas estas cosas complejas con un texto bastante más amplio dentro de una misma consulta, como por ejemplo la misma elección en Estados Unidos de presidente, que implicaba, ahí hay fenómenos muy diversos dentro de los que votaron a Hillary y los que votaron a Trump. Y es verdad, es una cuestión de narrativas. Al final es una cuestión de quién gana en ese proceso de narrativas. No sé hasta qué punto la gente va a estar identificada, y eso va a ser interesantísimo porque como este país tenemos tantos problemas a la hora de medir opinión pública, casi solo tenemos las elecciones, que eso es un conglomerado de distintos fenómenos, pero en un tema como este, que yo estoy convencido que va a estar centrado en derecho indígena, va a ser muy interesante ver qué parte de la población está a favor de que haya un reconocimiento de este estilo y qué parte de la población no. Y yo creo que vamos a testar, por lo menos en la parte activa de la sociedad, uno, a cuánta gente le interesa, porque es llamativo la cantidad de gente que no va a votar a esta clase de referéndums. Mira, el último referéndum al que tú estabas haciendo alusión, ¿cuánto fue la participación? ¿20%? Sí, 20%. 20% más o menos, incluso menos. Y el segundo dato importante es cómo se van los porcentajes hacia una cosa. Digamos en la discursividad, y es precisamente por eso es que mi reflexión es por lo menos conocer siquiera las líneas generales de cada propuesta, de cada artículo, cuál es el efecto sobre el 203. Si hay cambio en un artículo, ¿qué nuevos códigos tendrán que presentarse? Lo mismo, ahí dice que en 4 años vamos a tener nuevos códigos. Pero para no caer en la simpleza, y entiendo que la narrativa que estás diciendo, la discursividad de las reformas, va en relación a un maniqueísmo. Si usted dice no a las reformas, entonces usted es un impune, es un malo, es un injusto. Si usted dice sí, usted es justo, usted es bueno. Porque la lógica que se está utilizando desde ya es reformas igual justicia. ¿Quién dice eso? Esa ecuación está equivocada. Si no conocemos cuáles son las reformas, entonces cómo ya una de las conclusiones centrales y la ecuación básica sobre la cual el debate se centraría y la discursividad sería reformas igual justicia. Ahora, habrán grupos que están interesados en que no se conozca la profundidad de las propuestas para que esto sea un remolino, un caos. Los diputados, hay varias cosas y ellos puedan permanecer. Pero hay varias cosas que se mezclan aquí, porque ya hemos hablado, por ejemplo, de dos cosas que creo que son muy importantes que se mezclan aquí. Una cosa es el grupo que claramente es el grupo que se alió para formar la nueva junta directiva, que es el que está bloqueando esto. O sea, no es supuestos, que son los que se retiraron, básicamente. Movimiento Reformador, FCN y algunas bancadas minoritarias más. Y el tema de la parte de sociedad civil que está pidiendo más tiempo para discutir las reformas. Los intereses de estos que están utilizando técnicas para poder tener más tiempo para negociar, no creo que sean los mismos que los que sinceramente quieren más tiempo para discutir esta clase de reformas. O sea, yo no creo que sea lo mismo, y ese es un problema para el grupo que está pidiendo que se alargue el tiempo, porque se le está asociando con el grupo que está bloqueándolo en el Congreso, y ese grupo no es como que lo mejor de cada casa, no son ¿verdad? Los más dignos no son los más dignos de todo este proceso, porque sí está claro que después de 2015 creo que sí tenemos una inquietud de quién está a favor de reformar el sistema y quién está en contra de reformar el sistema. Pero si miras, ni Taracena, que está a favor de las reformas y las quiere ya, nos ha explicado, siquiera en trazos, como él lo puede hacer, muy coloquiales, muy chapines, qué es cada punto de la reforma, en su forma de hacerlo. Pero tampoco los que no quieren, como FCN, que nosotros estamos suponiendo que no quieren, pero o tal vez quieren cambio, tampoco nos lo han explicado. Y se van por la estrategia parlamentaria. Y entonces se van por la estrategia parlamentaria, uno de apurarlo como Taracena, y el otro. Entonces nos centramos en la estrategia, no en el contenido. ¿Conoces un caso? Y nos van a preguntar acerca del contenido. Pero esa es la tragedia de nuestro sistema y de nuestro legislativo. ¿Conocen ustedes un caso, uno solo, en el que sí se ha discutido a profundidad dentro del Parlamento cualquier tipo de iniciativa? O un tema en donde los diputados que de alguna manera los diputados sean capaces de explicar las distintas opciones que tiene la sociedad y ser representativo de esas opciones dentro del Congreso. Si no hay que este sea el primero. Producción me avisa que tenemos una pausa. Está muy animada esta conversación. Ya lo sabe, la etiqueta SF, segundo round. Regresamos al tercer bloque Sin Filtro. Vamos directamente a los mensajes que envía la audiencia con el tema de la noche, la etiqueta SF, segundo round. Dice Arnoldo, tenemos actas comunales donde consta el análisis de las reformas. Sí las conocemos, dice Arnoldo.
Mario nos dice, tengo mis dudas porque no las he leído, pero me da confianza el saber que doña Telma Aldana recomienda que sean aprobadas. SF, segundo round. Pablo nos dice, el legislativo demuestra que la corrupción sigue, por eso el SF, segundo round, al final. Jimmy tiene injerencia en él. Quedémonos con este último mensaje. Hoy sale un registro de visitas de casa presidencial en donde se constata que el presidente electo Óscar Chinchilla pues se reunió con el presidente Jimmy Morales y también con el secretario de Creo para, no sabemos, pero presuntamente los diputados que presentan este documento dicen que era para negociar la junta directiva de 2017. El problema acá es que Óscar Chinchilla días antes dice que él ni conocía, ni sabía, ni estaba cabildeando su candidatura, ni se había reunido con el presidente Morales. Bueno, las cosas y los registros parecieran que dicen lo contrario. En este momento, cuando se está discutiendo el proyecto de reformas, el tema de la injerencia o el papel de Jimmy Morales en el Congreso de la República, ¿va a azuzar más las aguas en este momento? ¿Va a cambiar el balance de fuerzas? ¿Qué va a pasar? Sobre todo cuando ya asuma la Junta Directiva 2017, porque este proyecto pueda que se quede para el próximo año. Se va a quedar para el próximo año. A cómo van las cosas. Se va a quedar para el próximo año porque ahorita tenemos un proyecto todavía más urgente, presupuesto que 2017. Sí que se fue aprobado en primer acto. Y ese viene a una discusión sobre la reducción. Fatal, ¿no? Sí, el 30. Yo creo que sí va a afectar y que ya lleva un San Benito el próximo, como dijo el diputado Hernández, el que vamos a cambiar pronto, el que vamos a poner pronto, dijo él, ¿verdad? Pilotear esta reforma con Óscar Chinchilla, ¿cómo cambiaría la ecuación de las cosas? Mira, quienes están presionando la reforma es la CICIG y la Embajada de Estados Unidos. Mira, ellos son los dos grandes actores de estas reformas constitucionales. Bueno, son los actores y digámoslo... están unos que están a favor y otros que están en contra en el Congreso, pero ni estos que las están presionando nos han explicado qué son, ni estos que están a favor. Me van a decir, mire, vamos a hacer una consulta, un referéndum, y le vamos a preguntar a usted si está de acuerdo o no. ¿De acuerdo o no? ¿En qué? Después que hago esta pregunta, es un silencio, porque yo creo que sí tenemos que reconocer con toda humildad que no las conocemos como población y que nos van a preguntar, y puede que sea hasta la técnica, puede que sea hasta la lógica, pero más me preocupa a mí que sean los diputados quienes no la conozcan. Y preguntabas, Daniel, ¿cuándo ha habido un proceso que los diputados sean las luminarias que entonces entiendan la legislación, la propuesta y la iniciativa, y ellos pues, nos deslumbren con sus parlamentos en el Congreso? Casi nunca. Pero pues este puede ser el primero, porque es cambio constitucional. Es que esta es mi preocupación. Es un cambio constitucional. Esta no es una ley ordinaria, este es un cambio constitucional que sí nos debe preocupar, y en el área de justicia, que es donde tenemos una gran debilidad. Entonces, mi llamado y mi reflexión es eso. Si no lo hacen aquellos, afortunadamente, como hay en los tweets, ya hay comunidades que lo hicieron. Ustedes, comunidades, apóyennos a nosotros, a los otros ciudadanos, ¿verdad? Tal vez ustedes tienen ahí un resumen, tal vez ustedes tienen ahí una explicación. ¿Por qué no nos ilustran ustedes, comunidades, a quienes pues no hemos nadado o no somos constitucionalistas? Supongo que esta debe ser una comunidad de constitucionalistas muy ilustrados, que obviamente entienden muy bien y que nos puede ilustrar a nosotros. Háganlo, por favor. Daniel, vuelvo a preguntar, 2017, ¿es posible que este proyecto pues llegue hasta ese tiempo, en segunda o en tercera lectura? Yo sí creo, creo que ahí va a haber un proceso de negociación donde a lo mejor sí hay ciertas modificaciones, algunos artículos, pero en términos generales, no sé si con exactamente la redacción que está, pero yo creo que sí, al final va a salir. Porque como hemos visto hoy, no es como que los diputados tengan algo que proponer en contra. O sea, aquí, por ejemplo, las declaraciones que llevaba nuestra nota del principio de Javier Hernández decía, no, yo no estoy en contra de las reformas, no están ustedes mal informando, eso no es así, nosotros hemos dicho que está a favor. El presidente de la República, que es el que se reúne con estos diputados que han formado esta alianza para la nueva Junta Directiva, es el que presenta la reforma y ha hablado de la importancia de esta reforma. Creo que va a ser muy difícil, y más en un ambiente mediático que es mucho más exigente, este de 2016, que el de otros años, va a ser muy difícil que sean capaces de votarla del todo solo con técnicas diletantes. No creo que eso vaya a pasar. Y que al final, eventualmente, aunque lleve tiempo,
si se va a acabar aprobando el núcleo duro de esta reforma. En ese posible tercer round solo veamos tal vez la modificación o la carrera judicial con luz verde y el resto de temas el mismo antejuicio lo hemos visto, tampoco está bien recibido por algunos congresistas, no lo dicen a viva voz. Y alcaldes y la ANAM. Pero ese es el punto. Pero sacando derecho indígena, sacando antejuicio y otro tema que molesta a los diputados, solo se quedaría tal vez la modificación. Para votarlo del todo, dado la fuerza política que tienen los que proponen esta reforma, sí necesitarían un poquito más de sustento para poder eliminarlo. No digo que no exista el sustento, digo que ellos no son capaces de aportarlo. Y eso es mi pena, Daniel, que estos, tendrían que votarlo, pero no saben qué votar porque no las han leído. Sí, pero... No saben qué votar porque no se han sentado con 70 páginas enfrente. A estos les cuesta leer un diario amarillista. Ojalá... Menos 70 páginas. Ojalá la próxima legislatura tengamos un mejor congreso con mejor debate, pero yo con esta panda que tenemos ahora lo veo muy difícil. Veo muy difícil que estos... leyes no se lo leen. Tal vez solo se lean el presupuesto. Es que de verdad... Por intereses particulares. No, en el presupuesto van a leer el listado geográfico de obras y la parte que le toca a ellos de obras. Eso es lo único que van a leer. Nada más, y el sobre amarillo, el famoso sobre amarillo que circula ese vale. días. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.